Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En este acto lo que vamos a hacer es presentar esta retrospectiva que hemos llamado Animatopía. Es nuestra retrospectiva temática de este año, de la 61 edición. Y bueno, antes de explicar brevemente la filosofía de este ciclo que hemos preparado, me gustaría presentar a los invitados que tenemos, porque creo que son invitados importantes y además les agradecemos muchísimo que hayan venido a San Sebastián, que estén hoy aquí con nosotros. Voy a empezar por aquí. En primer lugar, tenemos a Jean-François Laguioni, que es todo un veterano del cine de animación. Nos honra mucho su presencia aquí. Una persona que ha hecho maravillosas aportaciones al cine de animación y que además tiene una película en la retrospectiva, Le Tableau, que es una pequeña joya que no se ha podido ver nunca en salas comerciales en España, por eso nos gustaba mucho la idea de ponerla en la retrospectiva, aparte de que nos parece una preciosa película, ¿no? A mi izquierda, inmediatamente, está Bill Plympton, que muchos lo conocen de sobra porque es un habitual, le gusta mucho venir a España, ya ha estado aquí en varios festivales, sus películas se han visto además en San Sebastián en la Semana de Terror. Plympton es uno de los, yo creo, de los más grandes nombres de la animación contemporánea. Todos conocen sus cortometrajes, como el famoso War Dog, que es uno de los grandes personajes yo creo, del moderno cine de animación. Cortometrajes, uno de ellos además le valió una nominación al Oscar, y también autor de varios largometrajes, uno de los cuales, Hi Hi, está también presente en la retrospectiva. Y además, bueno, ahora con película a punto también de estrenarse, Cheating, que bueno, luego nos hablará un poquito sobre ella, supongo. Y luego allí tenemos más allá a Carlos Osuna y a Juan Mauricio Ruiz, que representan de alguna manera una nueva generación, yo creo, ¿no?, en el cine de animación. Su película, Carlos es director, Juan Mauricio productor. Su película Gordo, Calvo y Bajito está también incluida en nuestra retrospectiva, y es muy interesante porque es una producción colombiana, que es quizá un país donde bueno, no lo asociamos con el cine de animación, o donde la animación no es algo muy frecuente, pero que es una película muy sorprendente, muy reciente, y que nos gustaba mucho también tener en la retrospectiva, porque yo creo que muestra el trabajo de los nuevos directores y lo que se está haciendo en países que tradicionalmente no asociamos con el cine de animación. Bueno, presentado esto, yo sencillamente solo quiero decir unas pocas palabras. Creo que lo importante es lo que van a decir nuestros invitados, pero bueno, sí me gustaría introducir brevemente el ciclo. Animatopía es, como decía yo, una retrospectiva temática, la que hacemos habitualmente en el festival. Además, he de agradecer al IBAC de Valencia, que colabora habitualmente con nosotros en este tipo de retrospectiva, y este año pues se ha vuelto a sumar a ella con el entusiasmo habitual. Tenemos allá Nuria Cidoncha y José Antonio Hurtado, que son responsable de programación y directora del IBAC, y les queremos dar las gracias por su ayuda en este ciclo. Y brevemente, bueno, pues explicar que Animatopía es un intento de reivindicar, evidentemente, el cine de animación, pero también queríamos reivindicar cierto tipo de cine de animación, ¿no? No este cine de animación al que quizá todo el mundo está más acostumbrado, el cine de animación familiar, o el cine de animación más orientado hacia públicos infantiles, las producciones de Pixar, Disney, etcétera, sino todo ese gran cine de animación que se está haciendo en todo el mundo, y que es capaz de trabajar temas adultos, de tratar cuestiones políticas, sociales, filosóficas, de trabajar tabúes que habitualmente parece que el cine de animación pues, le estaban prohibidos, o de alguna forma era muy reacio a ellos. Y nos hemos dado cuenta de que muchas de estas películas, precisamente por esa naturaleza tan especial, no tienen una distribución tan buena o tan amplia como los del otro cine de animación, ¿no?, como el cine de animación familiar. Son, creemos, joyas cinematográficas que los aficionados al cine deben descubrir, y nos interesaba reunirlos en una retrospectiva para ofrecer al público de San Sebastián la oportunidad de verlas, ¿no? Brevemente, yo creo que ahora saldrán más temas, ¿no? Creemos que tenemos aquí a tres representantes de ciertas maneras de hacer la animación que son muy diferentes de las habituales, ¿no? Quizá por seguir un poco el orden de intervención, estaría bien empezar, bueno, pues Jean-François, que es también posiblemente el más veterano, ¿no? Es un hombre que además empezó de la mano de Paul Grimaud, que es uno de los grandes nombres de la animación francesa, ¿no? Un maestro total del género de animación.
También, además, está muy relacionado con Michel Osselet, ¿no? Con la obra de Michel Osselet, que es posiblemente hoy otro de los grandes nombres del cine de animación en Francia. Y bueno, quizás sería interesante que nos explicara, aparte de lo que de la película, el tableau que tenemos en la retrospectiva, cómo considera él, ¿no?, que ha evolucionado la evolución, quizá desde una concepción de un cine de animación más orientado hacia el público infantil o familiar, hacia formas de animación más adultas, ¿no? Oui, alors pour Paul Grimaud, que vous avez évoqué, je crois que l'animation était déjà, dans les années 50, un art total qui s'adressait également aux adultes et pas seulement aux enfants. Ensuite, il a fallu beaucoup de temps pour que cette notion se généralise et devienne tout à fait admise, seulement depuis une dizaine d'années. Voilà. Et pour moi qui ai fait mon premier long métrage en 1980, c'était encore un peu tôt. Alors, avec le tableau, qui a une carrière formidable un petit peu dans le monde entier en ce moment, dans les festivals et puis aussi dans les salles de cinéma, moi je suis comblé parce que c'est une histoire et c'est un film qui a plusieurs niveaux de lecture. Les enfants peuvent le voir, je crois que les enfants l'aiment beaucoup, mais j'ai accepté de le faire parce qu'il y avait dans cette histoire, dans le scénario d'Annick Leray, des notions politiques, métaphysiques, pourquoi pas, et même érotiques, qui sont naturellement des sujets qui s'adressent à tout le monde. En primer lugar, como has evocado Paul Grimaud, la verdad es que Paul Grimaud ya desde los años 50 sí que fue ya alguien que precisamente utilizó este género, el género de animación, no dirigido solamente hacia los niños, sino también a los adultos. Él ya sí que consiguió hacerlo así. Pero luego sí que es cierto que hubo que esperar mucho tiempo para que los demás pudiésemos continuar utilizando la animación de esa misma forma. Y yo, por ejemplo, yo hice mi primer largometraje en 1980. Todavía era un poco pronto, puesto que fue precisamente hace 10 años cuando sí que empezó a generalizarse ese uso de la animación también dirigida a un público no solamente infantil. En 1980, como digo, es cuando rodé mi película Le Tableau, una película que ha tenido una carrera muy importante por todo el mundo en distintos festivales y también en distintas salas de cine. Se trata de una película que tiene distintas lecturas a distintos niveles, y por eso es una película que puede ser aceptada o comprendida tanto por los niños, pero también por los adultos. Precisamente si yo acepté hacerla después de haber leído el guión de Annick Leray, fue porque tenía todos esos niveles y porque abarcaba muchas nociones diferentes, nociones metafísicas, incluso nociones eróticas, pero que aún así sí que me parecía importante eso, los distintos niveles. Muchas gracias. Y Bill Plympton es muy conocido, se ha hecho muy popular por su animación muy iconoclasta, muy transgresora. Él no tiene ningún inconveniente en trabajar el humor negro, el sexo, la violencia. De hecho, tiene una serie de cortometrajes que son fantásticos, a mí me encantan, se llaman Sex and Violence. Y bueno, me gustaría que nos contara un poco cómo ha sido también esta tendencia de utilizar la animación para romper tabúes, para lanzar comentarios, sátiras sociales, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve la capacidad que tiene el cine de animación para hacer esto? ¿Qué pasa? Can you hear me? It's good? Thank you, first of all, for inviting me to be part of this festival and using my artwork. It's for the poster. It's very transgressive. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este festival tan maravilloso y por utilizar mi obra para el póster de la sección, que es muy transgresor. I grew up loving Disney cartoons, and I still love Disney cartoons,
but I believe that animation can be more than Disney and Pixar and DreamWorks. I think there's a whole audience in America that is missing the magic of animation. Yo también crecí viendo los dibujos animados de Disney, que me encantan, pero en el mundo de la animación hay mucho más que Disney o Pixar o DreamWorks, y hay una gran parte del público americano que se está perdiendo la magia real de la animación. And I know in Europe, adult animation is much more accepted than in America. And so I'm trying to break that wall, break through that wall for adults to love animation in America. And that's my dream. Ya sé que en Europa la animación para adultos es un género mucho más aceptado que en Estados Unidos, y yo aquí estoy intentando romper ese muro para que los adultos lleguen a comprender la animación y a disfrutar de ella. Ese es mi sueño en Estados Unidos. And in America, the distributors are very afraid of my movies because they are not for children, they are not computer animation, and I am a very small studio doing all the drawings by myself. So it's very difficult to get distribution in America for my movies. En América los distribuidores tienen mucho miedo de mi obra, porque en primer lugar no es para niños, tampoco es animación por ordenador, y todo se hace en un estudio muy pequeño donde yo lo dibujo todo a mano, entonces me resulta muy difícil encontrar distribución. And that's why I'm so happy that you had this Animatopia, to celebrate animation that is not just for children. Y por eso estoy tan feliz de que exista Animatopía y de que estéis celebrando que existe la animación que no es para niños. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Carlos y Juan Mauricio, y bueno, pues me gustaría que ellos por su parte comentaran cómo es ahora mismo un poco la situación, ¿no?, del cine de animación en Latinoamérica, ¿no? De hecho, su película es la representación que tenemos de Latinoamérica en la sección, porque, como comentaba yo antes, no es tan habitual allí. Bueno, hay países como Brasil, ¿no?, con una larga tradición de cine de animación, etcétera, pero, por ejemplo, en vuestro caso, que venís de Colombia, imagino que no es tan frecuente, ¿no? Y sobre todo no es tan frecuente una animación como la que habéis hecho con Gordo, Calvo y Bajito, ¿no?, que es una película que también recomiendo que se vea en la retrospectiva, ¿no?, porque en realidad trabajáis una especie de historia social, ¿no? Es un ambiente muy cotidiano, no son los ambientes fantásticos que suele trabajar la animación habitualmente. Y bueno, que nos contéis un poquito también cuál es vuestra idea, ¿no?, del cine de animación y sobre todo cuáles son las posibilidades, ¿no?, en un país como Colombia para que salga adelante proyectos como el vuestro. Bueno, igual que Bill, les agradezco la presencia de este ciclo porque me parece maravilloso poder reunir todas estas películas. En el caso de Latinoamérica hay una cuestión paradójica, y es que normalmente se entiende el cine de animación como un cine más costoso y un cine más difícil de hacer, digamos. Pero en Colombia pareciera ser una muy buena alternativa para los directores que queremos hacer cine de bajo presupuesto. Porque la animación se puede producir cada vez más en equipos amateur, pues, y ese fue el caso nuestro, absolutamente. Creo que hay una gran intención de hacer animación por las significaciones que puede tener y por las abstracciones que puede tener en relación a nuestro contexto social. En Colombia se han hecho en los últimos años películas animadas de largometraje que han tenido una relevancia importante, y en Latinoamérica igualmente lo sabemos, están produciendo estas películas que creo que encuentran en la animación no solo un medio, sino además, digamos, una expresión estética para terminar de contar ciertas cosas que con el cine de live action o el cine real, o no sé cómo lo quieran llamar, no se podrían haber producido. Entonces creo que hay una intención muy grande
por motivos de producción y por motivos conceptuales y finalmente también por motivos estéticos para hacer animación en Latinoamérica de una manera muy válida y muy coherente. Bien, pues complementando un poco lo que dice Carlos, pues, creo que inicialmente hay un escenario en Latinoamérica de tratar de hacer muy bien lo que en otros lugares están haciendo excelente con grandes recursos. Entonces siempre queda la pregunta de si ese es el camino adecuado. Proyectos como el nuestro lo que intentamos fue con gran precariedad tratar de proponer algo completamente nuevo. Y por fortuna esto en Colombia está pasando. Hay como distintos proyectos que son muy independientes, con propuestas arriesgadas, que están tratando de seguir adelante. Tenemos la fortuna de que en Colombia existen fondos para hacer cine, fondos no reembolsables, que aunque no son millonarios, pues nos permiten llevar proyectos a cabo, como es el caso de Carlos y el mío. Nosotros realmente logramos llevar a Gordo Cabello Bajito de principio a fin con un presupuesto realmente bajo. Bien, acerca de cuál podría ser nuestra visión de la animación, creo que la animación para una historia como Gordo Cabello Bajito sirvió para reflejar una serie de cuestiones que ocurrían en la mente del personaje principal, Antonio Farfán, que por medio del cine de ficción habría sido imposible. Entonces, el mismo tratamiento de las líneas, de los colores, de todo lo que podríamos estar animadamente que por ficción habría sido imposible, pues, nos dejó ver el mundo interior de él de una manera mucho más rica. Entonces, así es como Carlos como director se sirvió de ese tipo de recursos para llevar su película a cabo. En términos de distribución, ¿cuáles son las posibilidades? Debo decir que tal vez no es el mejor escenario, estamos empezando, estamos creando industria. Las películas animadas no tienen gran público por ahora, pero esperamos que en el futuro pues sea algo que la gente consuma. Como les decía en un principio, pues creo que hay proyectos que realmente valen la pena y que en el futuro seguramente pues ya generemos una tendencia y la gente se anime a ir a las salas, pero en la actualidad no es tan claro que funcione tan bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ya más o menos que un poco se han presentado, yo creo, cada uno, ¿no? Sí me gustaría plantear un par de cuestiones en general, es decir, me gustaría que todos los que están aquí dieran su opinión, ¿no?, sobre algunas cuestiones relacionadas con la animación. Además, dos que cojo un poco, recojo de cosas que han dicho tanto Bill como Carlos, ¿no? Por un lado, esta idea de que el cine de animación es un cine costoso o sobre todo complicado de hacer, un proceso muy largo, ¿no? Que no tiene esos plazos del cine fotográfico, ¿no? Y que esto muchas veces condiciona también la distribución de esas películas y quizá obliga a que para amortizar esas películas, ¿hasta qué punto condiciona este hecho que las películas tengan que ser películas familiares, ¿no?, que son más amortizables quizá que las películas para adultos, ¿no? Si ellos han sentido que precisamente hacer animación les obliga a buscar ese público familiar que evidentemente es más rentable económicamente que hacer cine de animación para adultos, ¿no? Si se han sentido en algún momento esta imposición o como decía Bill también, precisamente el ser un artista libre le impide una distribución buena de sus películas, ¿no? No sé, puede contestar quien quiera. Bueno, yo creo que es parte de pronto estamos de acuerdo, de pronto no, pero creo que es parte de nosotros como creadores también crear modos de producción. Y si creamos estos modos de producción, nuestras películas no son tan caras y podemos hacerlas y podemos ir en contra de los paradigmas de la distribución comercial. Además, porque creo que personalmente a mí al final no me importa el dinero que haga mi película, sino me importa poder hacer una obra estética, cultural, que tenga un significado en el mundo. Entonces, creo que parte de nuestro proceso creativo debe ir por no solo crear historias, sino además crear modos de producción. Bill o Jean-Pierre, ¿qué opina? What do you think, Bill? My films, my largometraje, the budgets are very small, especially compared to Pixar. About $200,000 to $300,000
which is about 200,000 euros. Bueno, mis películas son realmente de bajo presupuesto, sobre todo si las comparamos con las de Pixar. Pues andan por un presupuesto de entre 200.000, 300.000 dólares, que viene a ser más o menos lo mismo en euros. And that's because I do most of the production myself, and that keeps the budget down. Y la razón por la que consigo mantener el presupuesto tan bajo es porque la mayor parte de la producción la hago yo mismo. And we're finding now that there are alternative ways to make money on the films, such as independent cinemas and schools, universities, and especially the internet. Y además ahora estamos descubriendo que hay formas alternativas de ganar dinero con las películas, como pueden ser las salas independientes, las universidades, las escuelas y, como no, Internet. And we're very happy about the future of independent animation with internet sales, and we feel that we can survive without having a big distributor for the film. Y miramos al futuro con gran esperanza porque pensamos que el futuro puede ser la animación independiente que se venda por Internet y poder incluso llegar a tener una gran distribuidora en Internet. Okay. Oui, en effet, je suis complètement d'accord avec mes collègues. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire un film. Je pense que ce que le public attend de nous, c'est qu'on lui raconte des histoires, et des histoires qui puissent les toucher. Et le public adulte est en train de découvrir, peut-être aussi grâce à la bande dessinée, qui a en France tout au moins un petit peu d'avance sur le film d'animation. Et au niveau des coûts, le film que je suis en train de réaliser va coûter peut-être 3 millions d'euros, ce qui est très moyen, je pense, dans le coût du cinéma. Et tout simplement parce que je n'ai pas besoin de mettre en scène 50 personnages importants. C'est une histoire intime avec un seul personnage et puis quelques personnages secondaires. Mais j'essaye de raconter cette histoire avec tout mon cœur et je crois que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros hasta ahora. No, la verdad es que yo pienso que no es necesario tener un presupuesto demasiado abultado para poder hacer cine de animación. A mí realmente lo que creo que al público le interesa es que le cuenten historias, que les cuenten historias que además les conmuevan. Quizá en Francia tenemos una pequeña ventaja, puesto que el público adulto ya conoce la animación gracias a la gran tradición de cómics que tenemos. Volviendo a hablar de costes, la película en la que estoy trabajando en estos momentos va a tener un presupuesto aproximado de 3 millones de euros, lo cual, bueno, pues es una cantidad media si tenemos en cuenta las cifras que se barajan actualmente en el cine. Y el hecho de poder hacer un cine sin necesitar un presupuesto muy abultado es porque yo, por ejemplo, no necesito tener 50 personajes en mi película. En esta en particular, lo que quiero contar es una historia íntima en la que solamente hay un personaje y después algunos personajes secundarios. Y lo más importante, sobre todo, es contar esas historias con todo su corazón. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Bien, precisamente la otra cuestión que quería yo poner un poco sobre la mesa es, bueno, que el ciclo de Animatopía, tal como lo hemos planteado, no es solo también una reivindicación de ciertas historias que el cine, cierto tipo de historias que el cine de animación puede contar, ciertos discursos o ciertos contenidos adultos, sino también lo hemos planteado como una reivindicación de ciertas técnicas de animación que yo creo que es importante, ¿no?, que se conozcan y se vean.
quizá una de las cosas más bonitas del cine de animación es que cada uno de los creadores se expresa, utiliza técnicas muy diferentes, ¿no? Y además yo creo que en el ciclo, incluso aquí mismo, todos los que están aquí reunidos no utilizan las mismas formas de hacer animación, y esto es lo bonito, ¿no? Yo creo que también hay la autoría en el cine de animación, se ve en las técnicas que se utilizan, ¿no? En qué manera trabajan la animación. Y además, sobre todo, yo creo que es muy importante hoy reivindicar esto cuando quizá hay un modelo que se está estandarizando de animación, que es la animación 3D, ¿no? Que se ha convertido como en el modelo de cómo debe ser la animación, cuando está precisamente todas estas formas más artesanales o más alternativas de hacer animación, que yo creo que tienen una gran belleza y es muy importante que se vean, ¿no? Entonces me gustaría que también hablarais un poquito de cómo trabajáis vosotros las técnicas y qué es lo que os gusta resaltar. Hacéis animación 2D, por ejemplo, ¿no? Que hoy día para muchos es algo obsoleto, ¿no? O algo que ya no tiene el atractivo que pueda tener el 3D, cosa que me parece absolutamente equivocada, ¿no? Pero que en muchos estudios de producción, en muchas productoras, se piensa que la animación tiene que ser ya 3D, ¿no? Porque es la buena, o es la que realmente da realismo, cuando creo que es un error de base, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? ¿Bill? ¿El micro? That's a very important question. And I was afraid, because of the popularity of Pixar and DreamWorks, that traditional animation would disappear. But I found that, in fact, more styles of animation have flourished. Este tema que comentas es muy, muy importante. Yo, de hecho, tenía mucho miedo porque pensaba que quizás la popularidad de DreamWorks y de Pixar iban a acabar haciendo desaparecer la animación tradicional, pero por suerte he visto que, al contrario, que lo que ha provocado es un florecimiento aún mayor de diferentes estilos de animación. For example, Aardman doing the puppet animation, and Laika doing puppet animation. Tim Burton, his films are very popular. Then you have the traditional drawn animation of Miyazaki and myself, and a lot of the Japanese animation, Sylvain Chomet. Those films are incredibly popular. And then you have different techniques and styles of paper, flash, just cutout animation. So I'm not worried about the diversity of animation today. De hecho, en todo este florecimiento hay obras maravillosas como la de Aardman, que hace animación con marionetas, o como Laika, que también es animación con marionetas, o luego están las películas de Tim Burton, que son maravillosas y que tienen su estilo muy personal. Luego está la animación tradicional a base de dibujos, como la de Miyazaki o la mía propia. Están también las películas de los autores japoneses como Shomei, que son terriblemente populares. Y luego hay una gran variedad de técnicas. Está animación, o sea, dibujo sobre papel, está el flash, así que ya no estoy preocupado en absoluto por la diversidad. And I have many computer companies trying to sell me computer programs and computers, so I will turn to computer animation. And I just love to draw. I love the feeling of the pencil on the paper, and I just don't think I want to do anything else. Y por supuesto que hay muchísimas empresas de informática persiguiéndome y tratando de venderme programas de animación y ordenadores para que me pase al 3D, pero a mí me gusta mucho dibujar. Me gusta la sensación del lápiz en la mano y cómo se mueve sobre el papel, así que creo que no me voy a pasar nunca al ordenador. Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais une haine farouche de l'animation par computer.
Et je ne comprenais pas comment on pouvait faire de l'animation avec une technique aussi déshumanisée, c'est-à-dire désincarnée. Et je pensais même que c'était la négation de la vie. Et j'ai essayé de faire des films avec une technique 2D, en papier découpé ou en peinture animée, etc. Et puis, un jour, je suis tombé sur un producteur qui m'a dit on ne peut pas faire autrement que de faire le film par computer. Et j'ai pris ça comme un pari. Et j'ai découvert des techniciens qui étaient prêts à torturer leur outil de travail de façon à ce qu'on puisse oublier complètement que c'est une technique numérique, mais qu'on peut retrouver le coup de pinceau et le coup de crayon. Je dois dire que maintenant, je m'en fiche un peu de la technique. Je pense qu'on doit pouvoir, en tout cas le public, on doit pouvoir présenter au public des images, même si elles sont numériques, suffisamment riches, différentes et artistiques pour que l'émotion soit vraiment sincère. Merci. Ellos tienen allí micro. Ah, ay, perdón. Cuando era más joven, perdón, tenía un odio acérrimo con respecto a las técnicas de animación por ordenador. Era incapaz de entender cómo una técnica tan completamente deshumanizada y descarnada, que era casi como la negación de la vida, podía hacer un cine que fuese de calidad. Al principio intenté utilizar técnicas en 2D, sobre papel y también con pintura animada. Y un buen día hubo un productor que me dijo que no, que tenía que esa película la tenía que hacer o exclusivamente se podía hacer con ordenador. Y entonces me lo tomé como un desafío y sí que tuve la suerte de poder colaborar con un técnico que era alguien, bueno, pues con tal maestría que el resultado que ofrecía casi hacía que pudiésemos olvidar que se habían utilizado técnicas digitales y que incluso conseguía que pudiésemos percibir los trazos del lápiz o del pincel, aún habiéndose hecho digitalmente. El caso es que ahora me da exactamente igual la técnica. A mí lo único que creo que al público le importa es que se presenten imágenes que sean de calidad de una forma o de otra, pero que sean imágenes ricas y artísticas que le conmuevan. Muy bien.